Bueno, ahora sí. Buenas tardes. Espero que se me escuche. Por favor, denme una señal con alguna manito levantada, algún dedo que me están escuchando. Ahí me dicen que sí. Bueno, muy bien. Uf, todo. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Mario Casasco. Yo soy el director de UCEMA Pymes. Es un placer hoy. Presentar a los expositores y al moderador de este webinario. Bueno, el tema del mini reggae o el proyecto de posibilidades para las pymes de las de las inversiones. Es un tema que nos interesa y que creo que puede dar un empujón importante al arranque de todo este proceso en relación a las pequeñas y medianas empresas. Déjenme presentarles a los expositores primero. Quiero presentar a Lionel Zanotto, socio del estudio Tabarone, Rovelli, Salim Miani. Él está a cargo de asesoramiento tributario en dicho estudio. Es contador público y licenciado en Administración de la Universidad Argentina de la Empresa. Es miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y de la International Fiscal Association. Es docente de UCEMA Pymes y así que bueno, Leonel, muchísimas gracias por estar aquí presente y por nada, darnos esta oportunidad de compartir este tema. Y Gracias también Mario y gracias Mauricio por la invitación. Un placer. déjenme presentarle también a Micaela Eisenberg. Micaela es asociada senior del estudio también Tabarone, Robelli, Salini y Miani. Es abogada de la Universidad de Buenos Aires y también es miembro de estudios fiscales de la Argentina. Está especializada en asesoramiento no solo a grandes empresas, sino fundamentalmente a pequeñas y medianas empresas. Así que, Micaela, muchísimas gracias también por estar aquí presente. Gracias por la invitación. Y déjeme presentarle a mi colega, Mauricio Rampone, otro de los directores de UCEMA Pymes. Él se especializa fundamentalmente en todos los temas fiscales y financieros de nuestra área. Así que, bueno, Mauricio es contador público, tiene un posgrado en nuestra casa, en la UCEMA, y tiene amplia trayectoria. No solo como en las grandes corporaciones, sino en las pymes. Él es empresario pyme, así que bueno, va a estar muy atento seguramente también a todo lo que nos digan Leonel y Micaela. Mauricio, todo Gracias, tuyo. Mario. Buenas tardes a todos. Bueno, se nos ocurrió que este tema era muy interesante para tratarlo antes de que termine el año por tres o cuatro razones. Primero lo llamamos mini RIGI, pero en rigor se llama RIMI, régimen de incentivo para medianas inversiones. Pero mini RIGI suena mejor como para entender que en realidad es un complemento del sistema RIGI que fue lanzado o que está dentro del paquete de la ley base, ¿no? Y las razones por las cuales nos pareció interesante son, primero, los beneficios, por supuesto, los beneficios tanto fiscales como laborales que trae aparejado el régimen para sus beneficiarios. Segundo, el umbral bajo que permite acceder al régimen. Fíjense que para microempresas son inversiones a partir de los $150.000 y para grandes empresas inversiones a partir de $30 millones. Fíjense cuán bajo es respecto del RIGI general, del sistema general que indicaba inversiones a partir de los $200 millones. La tercera razón es la vigencia, porque para acogerse a este beneficio hay un plazo de 2 años a partir de la publicación de la ley. No es mucho. Para un empresario pyme, el análisis de un proyecto de inversión y luego todo el proceso para poder acceder al régimen no es un tiempo tan largo como para no ir analizando las posibilidades que el régimen nos permite. Y simplemente como introducción, este anteproyecto fue presentado, fíjense la casualidad, fue presentado en el seminario de la UIA. ¿Se acuerdan? Tal vez hayan visto en el diario que no fue ni el presidente ni el ministro de Economía, pero en su defecto fue un señor que se llama Juan Paso, que era en ese momento
el secretario de Coordinación de la Producción dentro del Ministerio de Economía y hoy es el titular de ARCA, ex AFIP. Con lo cual, bueno, mirando el vaso medio lleno, uno podría pensar que entonces estos compromisos de beneficios, por lo menos en la parte fiscal, siendo este señor ahora el titular del organismo, se van a cumplir. Bueno, además, y nos faltó dentro de la introducción de los disertantes nombrarlo a Federico Basile porque el anteproyecto tiene un capítulo laboral muy interesante también. Luego, Leonel, en todo caso, te pido vos lo presentes. Así que bueno, y simplemente para terminar, la mecánica creo que más o menos la conocen los que nos han seguido en otros webinarios. La charla va a tomar unos 45-50 minutos y el resto de la hora la vamos a destinar a preguntas que ustedes quieran hacer, para el cual tenemos habilitado ahí el chat. Así que vayan mandando ahí todas las consultas que tengan. Finalmente, todos los asistentes a la charla van a estar recibiendo al final de hoy o durante el día de mañana el anteproyecto de ley para el que quiera leerlo en detalle. Bueno, sin más, adelante, Leonel. Gracias a vos, a Micaela, por acompañarnos. No, gracias Mauricio por la invitación para mí y siempre es un placer para nosotros, desde el estudio siempre es un placer colaborar con UCEMA Pymes. La verdad que siempre nos sentimos muy cómodos de compartir estos espacios. Tenemos más de 300 personas conectadas, así que para nosotros es un lujo, la verdad. Y bueno, esperamos que se puedan llevar por lo menos nuestro granito de arena, nuestro pequeño aporte respecto y visión respecto a lo que se viene. Eh, yo siempre aclaro, y esto porque también es una charla que va a quedar grabada, así que imagino que eventualmente después la pueden ver, siempre aclaro en este tipo de webinarios cuando nos vamos a referir a un material que está todavía en la cocina, ¿sí? Entonces, todo lo que vayamos a hablar en el día de hoy, tómenlo entre pinzas para el futuro, porque como ustedes saben, del debate parlamentario surgen temas, ¿no? Surgen cambios, surgen cosas. Eh, ¿Entrará o no entrará este proyecto que vamos a hablar hoy en sesiones extraordinarias? Bueno, esa es la gran incógnita. Primero se dijo que sí, después medio que entró en la duda. Hoy o ayer, mejor dicho, el presidente de la UIA pidió específicamente incorporar este proyecto que vamos a tratar hoy en sesiones extraordinarias. Así que bueno, más tarde o más temprano, ya sean de extraordinarias o el año que viene, yo creo que es un proyecto muy interesante que va a tener tratamiento, sea en esta versión que vamos a comentar ahora, o sea en una versión posterior que pueda tener algún tipo de cambio o mejora. Vamos a comentar posibles mejoras también a este proyecto, porque la verdad que en algunas cuestiones me da la sensación de que el proyecto podría ser mejor, obviamente. Lógicamente que sea mejor el proyecto implica también un mayor sacrificio fiscal por parte del Estado, y bueno, a veces los números no cierran, ¿no? Entonces a veces por más ideas que uno pueda llegar a aportar, hay que ver también la factibilidad, ¿no? En todo esto. Eh, Vamos a hacer una muy breve mención a la parte laboral, porque hoy finalmente, perdón que te corrija Mauricio, finalmente Federico por un compromiso personal no va a poder estar, pero vamos a hacer una muy breve referencia, pero sí vamos a profundizar después en los incentivos al empleo que tiene todo este régimen, que no específicamente están atados al RIMI, sino a un capitulado aparte que tiene el proyecto que me parece muy interesante destacar. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, les voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve. Eh, ¿Ahí ven bien? ¿Ahí? Sí, se ve perfecto. Bárbaro, perfecto. Bueno, como les decía hace un rato, y aprovecho para saludar a mi coequiper, hola Micaela, ¿cómo estás? Buenas Bueno, tardes. Interrumpime todo lo que precises, Mica, si en algún momento querés meter bocado. Lo vamos a tratar de hacer lo más charlado posible. Un poco el temario de la jornada, a ver, y es un temario, apuntamos a que sea dinámico y eh, no muy frondoso ni aburrido para ustedes, porque me parece que también lo más nutritivo de este tipo de encuentros es también el intercambio de las preguntas que puedan llegar a ver, con lo cual, bienvenida a las preguntas que nos quieran acercar ahí en el chat, que después Mauricio
nos irá recopilando, nos irá comentando. Eh, Como les decía, vamos a hablar de este proyecto que se presentó por el bloque de La Libertad Avanza y que lógicamente estará sujeto a negociación, a modificaciones y demás. Eh, Tómenlo, insisto, como un punto de partida de debate de qué es lo que debería venir para las pymes. Ustedes saben que el sector pyme es un sector que en todo este proceso de ajuste que hemos vivido es un sector que ha sido muy castigado, que tiene un régimen específico de promoción, que diría que es un must para cualquier pyme, ¿no? Gozar del certificado MIPYME hoy en día ya ni siquiera es una ventaja competitiva, es un factor de higiene, digamos, ¿no? Es algo que sí o sí hay que tener. Y dentro de ese marco, que obviamente este régimen va a ir de la manito del tema del certificado MIPYME y demás, bueno, aparecen una batería de beneficios y de incentivos a las inversiones que, como bien decía Mauricio en la introducción, tienen la particularidad de que buscan con un umbral muy bajo de inversión, muy bajo comparado con, con su antecesor, que es el RIGI, que está hoy vigente para las grandes inversiones. Bueno, busca tratar de complementar. Vamos a mencionar un poco los beneficios y vamos a mencionar un poco las características básicas de este proyecto. Eh, Todo el título primero de este proyecto habla de modernización laboral. La verdad que en términos generales el proyecto lo que va a hacer es, o lo que van a tratar de hacer con el proyecto es ratificar muchas de las modificaciones que se incorporaron a través del DNU 70 del 2023, con lo cual hay varias cuestiones allí que, eh, desde vacaciones hasta el concepto de remuneración, eh, que tienen más que ver con modificaciones que ya están vigentes y que eventualmente, como pueden ser eventualmente controvertidas en la justicia, yo creo que ahora la estrategia del gobierno ha sido pasar por este capítulo específicamente por una ley, con lo cual esto no vamos a profundizar demasiado. Sí, Micaela, después, ahora en un ratito nomás, a continuación, nos va a explicar un poquito toda la parte del incentivo al empleo, que es un título separado del RIMI, y ahí hay unos beneficios que son, la verdad, que muy interesantes, y en algún caso alguno que es medio sui generis, que la verdad que nos vamos a detener bastante en todo el tema del incentivo al empleo y cómo reactiva o busca reactivar el tema del empleo en las pymes, este tipo de beneficios que van a establecer acá este título. Después sí nos vamos a meter de lleno en el RIMI, que esto que es el mini RIGI, ¿no? El régimen de incentivo a las medianas inversiones y los beneficios impositivos que acarrea, cuáles son los requisitos que establece la ley, etcétera, o el proyecto de ley. Y por último, vamos a hacer una breve mención a una normativa que ya es ley, que es el régimen provincial de inversiones estratégicas, el que está ya vigente en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que es el de la ley 15.510. Ahí vamos a hacer algún barrido de las características de este régimen que, insisto, es un régimen que ya es ley, pero que al día de hoy está aún pendiente de reglamentación, ¿sí? Con lo cual habrá que ver cómo se desandan los beneficios y también haremos algún comentario, alguna opinión respecto a este régimen, ¿sí? Así que bueno, este es un poco el mapa de la jornada, así que Mica, no sé si querés seguir. Dale, dale, perfecto. Bueno, el primer capítulo es un incentivo al empleo que se materializa a través del otorgamiento de bonos de crédito fiscal. Uno para nuevos empleos en general y otro para la contratación de empleados del sector público. Cada uno tiene diferentes características. Sí. Ok, el bono de crédito fiscal para nuevos empleos es para todas las nuevas relaciones laborales que surjan dentro del primer año y medio desde el dictado de la norma, que bueno, que insistimos que en realidad todavía es un proyecto, y equivale a un porcentaje determinado de las contribuciones patronales efectivamente ingresados. Y el bono de crédito fiscal se otorga por 12 meses y va a depender, su porcentaje va a depender del tamaño de la empresa. Si las microempresas van a obtener un 100% de las contribuciones patronales abonadas, las pequeñas empresas un 75%, las medianas un 50% y el resto de las empresas un 25%. Y por más que durante el periodo en que rige este beneficio las empresas cambien de categoría dentro de pequeñas, medianas o micro, van a mantener el beneficio que les fue oportunamente otorgado.
Y esto no aplica para los regímenes previsionales diferenciales o especiales, que por lo general tienen un régimen más beneficioso. Bueno, el bono de crédito fiscal no se va a poder aplicar para ese tipo de contrataciones. Sí, acá hago una aclaración. Este tipo de, lo que está explicando ahora Mica y lo que va a explicar en un ratito, que es el otro bono, eh, apunta a atacar, diría yo, el costo tributario más grande que tienen hoy las pymes, lo que más pesan las pymes hoy, porque más allá del IVA, que está el IVA diferido para diferirlo y demás, ganancias, que bueno, obviamente las pymes tienen ahí ya mecanismos vigentes como para paliar un poco el efecto del impuesto a las ganancias. Eh, Creo que las contribuciones patronales, las contribuciones de seguridad social es lo más pesado, precisamente porque también hoy la normativa tributaria no nos permite compensar saldos a favor con este tipo de, digamos, de deuda tributaria, con lo cual tener un bono de crédito fiscal para las nuevas relaciones laborales, que ahora vamos a profundizar de qué manera se acredita eso, bueno, es un beneficio desde ya que es atractivo, ¿no? Bueno, el bono de crédito fiscal se otorga por 12 meses desde la contratación, siempre y cuando implique un incremento en la nómina de trabajadores. Y esto es con respecto a los 12 meses previos a la entrada en vigencia de la ley. ¿Sí? Tiene que mantenerse ese incremento. Si se produce alguna reducción, se pierde el beneficio. Y la ley considera, el proyecto de ley considera que la reducción es cuando haya una disminución por 2 meses consecutivos. Y algo también que es muy importante es que no se puede para obtener este beneficio, no se debería contratar a un empleador que haya registrado una relación laboral anterior 3 meses previo a su incorporación. Sí, fíjense que eso son cuestiones típicas cláusulas antiabuso, ¿no? Esto de, che, que no haya pases entre empresas del mismo grupo económico, también es algún tipo de cláusula allí. Es decir, son cuestiones que tienen que ver con que efectivamente la empresa, la pyme que quiere acreditar el beneficio, va a tener que demostrar un incremento neto de la nómina de trabajadores efectivo, ¿no? Y por cada nuevo trabajador va a tener el beneficio que acabamos de mencionar del bono, ¿sí? Para compensar contra otros tributos y demás, ¿no? Bueno, y con respecto a la contratación de empleados del sector público, el bono va a ser siempre del 100% de las contribuciones patronales. Y acá en este caso tiene la particularidad de que lo que se exige es que la provincia donde reside el empleador también se haya adherido a este régimen y a la vez otorgue ciertos beneficios con respecto a los tributos provinciales, que eso es algo que para nosotros es bastante novedoso, por lo que por lo general se invita a las provincias a que se adhieran, pero en este caso se les exige también que otorguen ciertos beneficios. Acá también la contratación tiene que ser dentro de los 18 meses de la entrada en vigencia de la ley y se excluye a aquellos empleados del sector público que tengan cargos de funcionario o algún cargo directivo. ¿Sí? No solo en el sector público, sino también en ciertas entidades de participación estatal. Sí, acá destaco mucho el tema de este segundo beneficio. Este segundo bono, que no es, teníamos un primer bono que plantea el proyecto que es para nuevos empleos. Y este es el de contratación de empleados del sector público. Este sí es medio sui generis, la verdad, porque precisamente lo que busca es el objetivo que viene pregonando el gobierno, que es reducir el gasto público, reducir la planta permanente del sector público, pero a la vez no resentir el empleo. Entonces, bueno, digo, bueno, ok, que el sector privado contrate. Perfecto. Bueno, ¿qué incentivo le das? Bueno, el incentivo que le das al sector privado, o lo que busca este régimen, es decir, bueno, ok, te doy un bono mensual de crédito fiscal eh, de las contribuciones, calculado por el 100% de las contribuciones patronales, para que, como beneficio, digamos, de este régimen. Insisto, esto no implica no pagar las contribuciones, con régimen MICA igual, no implica no pagar las contribuciones patronales. Fíjense lo que dice ahí, ¿no? Se pagan y el bono de crédito fiscal se puede utilizar contra otros impuestos nacionales. Exacto. Con lo cual, ojo con este beneficio. No es que esa pesada carga que son las contribuciones patronales no las van a tener que pagar, en principio Claro. por cómo está redactado el proyecto. No, va a haber que pagarlas, pero va a haber un bono de crédito fiscal por un monto equivalente para poder compensar con otros tributos, ¿sí? Y Ese el sería bono un poco dura el 24 meses desde su emisión y es solamente para tributos nacionales. exactamente. Bueno, y estas son características generales a los dos bonos. Tiene un tope
el beneficio y es de sueldos brutos de 1 millón de pesos que se van a actualizar de forma trimestral y de manera automática por IPC. A la vez lo que se establece es que los bonos son intransferibles, se pueden usar por 24 meses desde que se emitió solamente para tributos nacionales y ese plazo se puede prorrogar por determinadas cuestiones justificadas por 12 meses más. Y no se pueden utilizar para cancelar deudas anteriores a su emisión y nunca van a generar saldos a favor que den derecho a algún tipo de devolución o reintegro. Sí, bueno, lo que decía Leonel antes, los beneficios no van a aplicar siempre que se trate de alguna reincorporación a la empresa de empleados que hayan sido desvinculados por cualquier motivo 12 meses antes de la entrada en vigencia de la norma, tanto a la empresa como al grupo económico. Sí, tampoco aplica para personal de casas particulares. Y además, bueno, el bono es no computable en el impuesto a las ganancias para la Y que empresa que eso lo... es importante, ¿no? Porque contablemente, ustedes piensen que si tienen el cargo negativo de la contribución de seguridad social, contablemente cuando tienen que sobrevivirlo, tienen que necesariamente generar una ganancia para activar el bono. Bueno, la ganancia por la activación del bono no es una ganancia que genere tributación en el impuesto a las ganancias. Eso también es un beneficio interesante. Em, Pues se Tal establecen vez, sí, perdón, dale. algunas sanciones por incumplimiento para el caso de que se detecte que se accedió al beneficio mediante la presentación de documentos falsos o con declaraciones falsas, que puede producir el decaimiento del beneficio, por lo cual va a tener que ingresar un monto equivalente a las contribuciones que el bono, digamos, les devolvió. Exacto. De toda esta historia, tanto de lo que vamos a ver ahora en un ratito del RIMI, como de este tema del incentivo al empleo, bueno, la autoridad de aplicación es una autoridad a designar, dice, si bien va a haber normativa eventualmente si esto se aplica de ARCA y de los organismos de Contralor, bueno, va a haber una autoridad de aplicación específica, yo supongo que en el ámbito de ARCA o en el ámbito del Ministerio de Economía. eh, y que va a aprobar estos bonos o que va a aprobar estos beneficios. Eh, Acá, a ver, una opinión, y ya voy adelantando, spoileando un poco lo que yo les quiero transmitir. Eh, Lógicamente, estos beneficios buscan no castigar demasiado las finanzas del Estado, porque la verdad que el costo fiscal de esto, bueno, hay que evaluarlo, ¿no? Siempre, pero no estamos hablando de que el Estado va a pagar o a reintegrar, sino que va a dejar de recaudar, ¿no? Porque el castigo fiscal acá va a venir, o el sacrificio fiscal por parte del Estado Nacional va a venir por el lado de la menor recaudación de los tributos de destino de las compensaciones del bono de crédito fiscal, que hay que ver ahí si las pymes, que insisto, vienen castigadas, hay que ver si van a generar efectivamente una posición superavitaria, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias o en algún tributo que permita precisamente hacer esa compensación. Yo creo que acá sí, para que esto tenga vuelo, el destino de compensación tiene que ser un destino absolutamente amplio. O sea, que no vengan, como suele pasar ahora en la práctica muchas veces, con, bueno, mira, para este tributo no, para este tributo no, para IVA de ganancias sí. ¿Entendés? Y no te dejan compensar con SICORE, con retenciones, con un montón de cuestiones que también son erogaciones bastante importantes para las pymes eh, y que ahí se terminaría diluyendo el beneficio, ¿no? Si la reglamentación de todo esto, si es que, insisto, algún día este proyecto llega a ley, eh, empieza a cercenar o a limitar los destinos de la compensación. Bien. ¿Qué más tenemos de esto? De esto creo que no teníamos más nada, ¿no, Mica? No. Bien. A ver, tema RIMI, que es otro capítulo del proyecto. Cuando vamos al capítulo del RIMI, ¿sí? Ahí el proyecto busca hacer un cierto paralelismo con el RIGI, con algunas salvedades. Básicamente, las dos o tres salvedades más importantes son que precisamente el RIMI tiene obviamente montos o umbrales de inversión bastante más bajos, ahora los vamos a ver, pero no exige necesariamente constituir lo que se llama un vehículo de proyecto único. No hay acá la figura, no está creada, por lo menos en este proyecto, la ley la figura del BPU.
¿sí? Que exclusivamente ese vehículo se tiene que dedicar a la actividad promovida. ¿Y por qué no está creado el BPU en este proyecto? Porque vamos a ver ahora cuando veamos los beneficios, que son beneficios bastante comunes, los beneficios bastante conocidos por muchos, los beneficios que tiene este RIMI. ¿Por qué? Porque ya están en otros regímenes, ¿sí? Son beneficios que ya, algunos ya está vigente incluso, pero le van a poner una bondad adicional, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los sujetos alcanzados por el RIMI? Bueno, los que van a apuntar a este régimen de inversión. Bueno, vas a estar personas jurídicas radicadas en la Argentina, específicamente personas jurídicas radicadas en la Argentina. No necesariamente tienen que ser pymes, en el sentido de que esto también afecta a grandes empresas, ¿sí? Que eventualmente no lleguen a los niveles del RIGI, ¿sí? Con lo cual no necesariamente es condición sine qua non ser pyme. Pero bueno, lógicamente el espíritu de esta norma está apuntado a ese sector. Que realicen inversiones productivas durante los 2 primeros años de vigencia del régimen, ¿sí? Es decir, las inversiones en activos computables, que esto sí es un concepto que se trae del RIGI, tienen que ser durante los 2 primeros años de vigencia. ¿Cuáles son esas inversiones productivas? Bueno, básicamente, y bienes de capital, ¿sí? Acá, atenti, tangibles o intangibles, ¿sí? Comprar una marca, por ejemplo, comprar un activo intangible podría llegar a entrar. Inmuebles, obras de infraestructura, y hay todo un capítulo de una batería puntual de beneficios que específicamente apunta al agro, porque también habla de adquisición de toros reproductores, así como hembras de pedigree, ¿sí? Eh, También van a ser considerados activos computables a los fines de este régimen. Eh, ¿Cuáles son los montos mínimos de inversión? Lo anticipaba recién hace un ratito Mauricio en la introducción, ¿no? Los valores son bastante más bajos en comparación con el RIGI. Fíjense, las microempresas tienen un monto mínimo, estos son todos pisos, ¿no? De $150.000, las pequeñas de 600.000, medianas tramo 1 de 3.500.000, medianas tramo 2 de 9 millones, y el resto de empresas, el piso es de 30 millones, ¿sí? Insisto, es monto mínimo de inversión, ¿no? Estos son pisos, ¿sí? Y el cumplimiento dice que se va, esto es algo interesante, porque, y sería interesante que lo veamos después, a ver cómo evoluciona la discusión parlamentaria de este tema, porque se menciona en el proyecto que los umbrales de inversión se renovarán anualmente. Y así como lo dejaron redactado en el proyecto, pareciera ser que entonces los montos mínimos de inversión, si esto es en el marco de 2 años, vista, se duplican. Yo creería que no es el espíritu de este proyecto duplicar los montos mínimos. Pero bueno, está esa frase allí, ¿no? De que se renovará anualmente el umbral de inversión. Yo creería que esa es la posibilidad de que la barrera de entrada al RIMI sea actualizable por parte del Poder Ejecutivo. Pero bueno, yo por como lo leo, pareciera ser que esa frase de que el cumplimiento se renovará anualmente, pareciera ser que año a año yo tendría que cumplir ese umbral mínimo de inversión, lo cual me implicaría que si yo tengo un proyecto de 2 años, que en los 2 años tengo que hacer inversiones, bueno, tendría que invertir en cada año $250.000 si es que soy microempresa. Pero bueno, eh, no es como que creo que el espíritu que le están queriendo dar por parte del gobierno, pero bueno, habrá que ver, insisto, cómo esto se desanda en un eventual texto definitivo. Eh, y después, sí, lo que pasa en este proyecto, al igual que pasa en el RIGI, es que puede haber umbrales específicos de acuerdo a la actividad. Ustedes saben que en el RIGI generalmente el umbral mínimo se mantuvo en $200 millones, pero hay algunos sectores que específicamente el gobierno le subió el umbral, ¿sí? Y eso fue facultad que la ley le delegó al Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, acá sucede lo mismo, es decir, podría haber particularidades o eh, umbrales específicos dependiendo del tipo del ramo de que estemos hablando. ¿Cuáles son los principales beneficios? Bueno, hay dos beneficios fundamentales en este régimen. El primero tiene que ver con el impuesto a las ganancias y es el tema de la amortización acelerada. Esto es una carta que creo yo que todos los regímenes promocionales en la Argentina la tienen. El tema de la amortización acelerada de bienes
de uso. El proyecto establece la aceleración que para cada tipo de bien se detalla allí en la filmina, ¿no? Bienes muebles reducida a un 50% de su vida útil, obras de infraestructura reducida a un 60% de su vida útil, equipos de riego agrícola y equipos de energías renovables, una cuota anual, es decir, de una, ¿sí? Bienes semovientes amortizables en 2 cuotas anuales y mallas antigranizo para el sector agropecuario también en una sola cuota anual, es decir, como si fuese un gasto, ¿sí? Eh, la realidad es que el RIGI tiene exactamente, no exactamente, pero sí un régimen también de amortización acelerada en el impuesto a las ganancias, pero acá es donde yo observo que hay oportunidades de mejora para este régimen, ¿sí? Eh, Me parece que en el impuesto a las ganancias específicamente hay beneficios que están en el RIGI que tranquilamente podrían, tal vez con un costo fiscal más elevado, ¿no? Lógicamente, podrían replicarse en el RIMI, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, en el RIGI está la facultad de que las empresas puedan compensar el 100% del impuesto a los débitos y créditos como pago a cuenta de impuesto a las ganancias. Y ustedes me dirán, Leo, las micro y las pequeñas empresas, ese beneficio ya lo tienen por el certificado MIPYME, correcto. Las mediana tramo 1 industriales pueden compensar el 60, correcto. Pero bueno, el resto, ¿sí? El resto van con la regla general. La regla general es 33% del impuesto a los débitos y créditos como pago cuenta de ganancias. Y es un impuesto que el gobierno ya tiene en carpeta ir recortándolo, ir metiéndole el hacha. Con lo cual, yo creo que ahí hay una oportunidad de mejora para este proyecto. Y la otra oportunidad de mejora importante que me parece que puede tener este proyecto en materia de impuesto a las ganancias es lo que en el RIGI tal vez sea uno de los beneficios más atractivos que tiene, que es el tema de los quebrantos impositivos. El RIGI, hoy vigente, tiene la posibilidad de que los quebrantos impositivos no tengan prescripción. Ustedes saben que el carry forward, es decir, la compensación de los quebrantos impositivos, es de 5 años la prescripción. Es decir, si yo al sexto año no tengo una ganancia para compensar mi quebranto, pierdo ese quebranto, pierdo ese crédito. Bueno, el RIGI hace que los quebrantos sean imprescriptibles y que, ha cumplido el año 5, tenga la posibilidad de transferirlos a un tercero, ¿sí? Como un beneficio a un tercero. Lo cual es un beneficio, la verdad, sumamente importante, que se complementa además con, digamos, la especificación taxativa de que los quebrantos se actualizan por inflación, por IPIM, por índice de precios mayoristas. Hoy ustedes saben que muchas empresas han encarado un proceso contencioso tributario respecto a la actualización de los quebrantos porque la postura de ARCA, o ex-AFIP, es que los quebrantos no se actualizan por inflación. Esa es la postura de AFIP. Y nosotros en el estudio, y hay muchísimas empresas en el mercado que han controvertido este tema porque realmente ven cercenado su derecho de propiedad por la no actualización por inflación de los quebrantos impositivos y de otros componentes de la determinación tributaria. Con lo cual, aclarar esto y sacar el panorama de un potencial litigio tributario me parece que sería una linda oportunidad de mejora para este proyecto de ley. Eh, Eso respecto a impuesto a las ganancias. Respecto al IVA, ¿sí? Respecto al IVA, hay una devolución anticipada del IVA. No es una devolución anticipada nueva, sino que es una devolución anticipada que ya al día de hoy está vigente. A través de la ley 27430, en el artículo 24.1 de la ley de IVA, se incorporó la posibilidad de una devolución anticipada de IVA por inversión en bienes de capital. Esa devolución anticipada tiene la particularidad de que es una devolución financiera, es decir, el contribuyente tiene que devolver el valor de la devolución en 60 periodos fiscales, es decir, 5 años, ¿sí? Una vez realizada la devolución, es una devolución que tiene como requisito fundamental, como paso 1, que haya un saldo técnico a favor por compra de bienes de capital con una antigüedad mayor a 6 meses. Bueno, este RIMI lo que hace es reducir ese plazo de 6 meses a 3 meses. Es decir, es esa misma devolución del artículo 24.1, pero que en lugar de ser de 6 meses el plazo de antigüedad del saldo a favor, puede ser de 3. Es decir, puedo arrancar antes el pedido, ¿sí? No es que me lo van a devolver en 3 meses, sino que el plazo de antigüedad de mi saldo a favor tiene que ser de al menos 3 meses, ¿sí? Antes, por la norma general, es de 6.
Y la segunda, el segundo beneficio respecto al IVA, también vinculado con esta misma devolución, es que la ley general en el IVA contempla como único destino de esta devolución la devolución en dinero. ¿Sí? Es decir, uno va, le pide al fisco la devolución, el fisco, siempre que entre dentro del cupo presupuestario anual, porque encima esta devolución del 24.1 tiene un cupo presupuestario que se va renovando, eh, bueno, esa devolución solamente puede ser en dinero, ¿sí? Y obviamente después está el tema del reintegro vía los 60 meses posteriores. Bueno, acá el destino se amplía y entonces yo podría tener devolución, acreditación en cuenta, transferencia o compensación con otros tributos, tal cual ocurre hoy en día con los reintegros de IVA de exportador de la RG 2000 o con los reintegros de saldo de libre disponibilidad de la Resolución General 1466. Es decir, me amplían los destinos, lo cual se supone que le tendría que dar mayor agilidad al proceso de devolución anticipada del IVA. Pero insisto, como el proyecto en todo momento refiere al artículo 24.1 de la ley de IVA, es un reintegro financiero, es decir, sujeto a condición de que en los próximos 60 periodos fiscales la posición de IVA sea pagadora. ¿Sí? Y si en los 60 periodos fiscales posteriores la posición no es pagadora, bueno, tendré que devolver el reintegro. Esto, insisto, en el proyecto hay que ver si es el destino que le quisieron dar, eh, porque lógicamente perdería cierto, o no tendría tanto atractivo desde ese punto de vista. Yo creo que eh, tal vez haya alguna aclaración en alguna modificación posterior respecto a esto. Con lo cual, estos son los dos grandes beneficios. No hay mucho más en el RIMI. Ahora vamos a mencionar alguno más específico, pero estos son los dos más grandes. Fíjense que acá el RIGI, el homónimo de este régimen, toma todo un mecanismo de certificados de crédito fiscal que van a empezar a circular por toda la economía cuando haya más empresas que estén adheridas al RIGI y que ya empiece a girar la rueda, que lógicamente va a generar una repercusión en la periferia de las empresas que están en el RIGI, ¿no? Bueno, acá no se contempla esa posibilidad, ¿sí? Simplemente se agarró ese beneficio puntual que ya está establecido en la ley de IVA y se lo morigeró un poco en sus condiciones. Eh, Bien, exclusiones del RIMI, bueno, las mismas de siempre, gente. Esto no quiero entrar en mucho detalle acá. Los condenados, declarados en quiebra, quienes registren deudas firmes exigibles con ARCA. Esto es un punto importantísimo, ¿no? Es decir, si hay deuda, pareciera ser que no podría entrar al RIMI, ¿sí? Eh, y quienes accedan a los beneficios del RIGI, es decir, este régimen no es complementario en el sentido de que yo no puedo estar en el RIGI y en el RIMI a la vez, ¿sí? ¿Es complemento del RIGI como lo están vendiendo? Sí, pero para sujetos diferentes. ¿Está? Un sujeto adherido al RIGI no podría adherir al RIMI, ¿está? Y lo cual tiene absoluta razonabilidad, ¿sí? Eh, y cualquier otro régimen de incentivos a las inversiones, dice. Bueno, que aclaren que el régimen MIPYME no entra en ese y cualquier otro régimen, ¿no? A ver, naturalmente el régimen MIPYME no es un régimen específicamente dirigido a incentivar inversiones, con lo cual, porque si no, lógicamente perdería sentido todo el proyecto, ¿no? Con lo cual eso entiendo que se va a aclarar en caso de que esto avance a la discusión parlamentaria. Eh, ¿Qué pasa con la caducidad de beneficios? Bueno, si los bienes que dieron origen al beneficio, es decir, los bienes que yo compré en los cuales invertí y acredité como activo computable, dejaran de integrar el patrimonio del beneficiario dentro de los 2 años fiscales, bueno, se va a producir la caducidad. ¿Qué significa que se produzca la caducidad? Que yo voy a tener que reintegrar el costo impositivo de esos beneficios. Es decir, pierdo los beneficios, los pierdo desde su origen. Es decir, tendré que, no sé, devolver la amortización anticipada, devolver la devolución del IVA, es decir, eso significa caducidad de los beneficios. Salvo que haya venta y reemplazo, ustedes saben que este es un beneficio que está en la ley de impuesto a las ganancias y que aplica a toda empresa, la posibilidad de vender y comprar un bien de reemplazo que, que permita diferir el resultado de la venta del bien de uso en el costo del nuevo bien, con lo cual tengo una menor amortización. En definitiva, lo que estoy haciendo es financiando el resultado de venta
de ese bien de uso. Eso es un beneficio que está vigente y es complementario con este RIMI. Y por el otro lado, el tema de destrucción por caso fortuito, fuerza mayor, o que haya transcurrido más de un tercio de la vida útil del bien, conforme lo que diga la reglamentación de este proyecto, que veremos que cuando aparezca qué es lo que dirá. Pero bueno, en esos casos no se produce la caducidad del beneficio, sin perjuicio de que acá también la autoridad de aplicación va a tener facultades amplias de agregar o limitar o reglamentar estas causales. Bien, otros beneficios, y ya le doy el pie a Mica para que haga un cierre con el comentario de la parte de Provincia de Buenos Aires, otros beneficios que tenemos en este RIMI tienen que ver con el sector agro, que acá hay una reducción al 10,5 de la energía eléctrica destinada a sistemas de riego, como así también la posibilidad de acelerar o de utilizar índices, no está en la filmina esto, pero de utilizar índices un poco más beneficiosos para la evaluación de Hacienda, recién al momento de su venta, con lo cual eso genera un beneficio tributario para las empresas agropecuarias. La desgravación de derechos de exportación para pymes industriales hasta el 31 de diciembre de 2026, con lo cual todo esto que está acá no está en el título específico del RIMI, pero sí en un apartado de otros beneficios que pareciera estar ligado, con lo cual ahí hay que ver cómo queda la redacción final. Y sí lo que se dice es que se excluye de todos estos beneficios a las MIPYMES que inicien actividades en 2025, es decir, no es para las nuevas MIPYMES todo esto, sino es para las empresas que ya vienen teniendo una actividad. Y como todo régimen de incentivo, bueno, lógicamente acá también hay un régimen sancionatorio. Ustedes saben que la ley penal tributaria, en todo lo que tiene que ver con aprovechamiento indebido de beneficios, hay sanciones que pueden llegar obviamente a sanciones penales. Esas sanciones eventualmente pueden ser aplicables a este régimen, pero en consonancia o en complemento con esas sanciones que ya están en la normativa de fondo, nos vamos a encontrar también con sanciones específicas como la suspensión del goce de beneficios, la revocación, la imposición de multas, que en este caso no van a poder exceder el 100% del beneficio que se hubiera usufructuado, ¿sí? Y una potencial, que esto sería para futuro, una potencial inhabilitación permanente a acceder nuevamente a los beneficios. Es decir, la norma de alguna forma contempla la posibilidad de que uno pueda reingresar, salvo que en la sanción medie una negligencia muy grave que haga que la autoridad de aplicación entienda que tiene que haber una inhabilitación permanente. Pero bueno, esto, insisto, habrá que ver cómo se desanda y quién va a ser la autoridad de aplicación, ¿no?, de todo este régimen, que yo sospecho que va a estar dentro del ámbito del Ministerio de Economía eventualmente. Bien, hasta acá el RIMI, los comentarios del RIMI que teníamos para hacerles, hicimos un flash informativo de todos los comentarios. Le voy a dar el pie a Mica para que nos comente un poquito, antes de entrar en preguntas y ping-pong con ustedes, que me parece que va a ser lo más rico, eh, hablar un poquito de qué hizo Kicillof mientras tanto. Sí, te interrumpo un segundo, Leonel, disculpas. Dale, dale nomás, Eh, Mauricio. no, me refiero al tema del chat. Recibimos algunos mensajes sobre que no se podía acceder. Entiendo que ahora sí, así que por favor les reitero que nos manden por el chat las consultas que tengan. Gracias, Ok, Leonel. Perdón, ok. Mica. No, no, está perfecto, está perfecto. Vayan escribiendo en el chat todas las preguntas que puedan tener y ahora sobre el final nos quedan 2 o 3 filminas más y sobre el final vamos a pimponear un poquito con ustedes a ver comentarios y dudas que tengan. Dale nomás, Mica. Bueno, por su parte, la provincia de Buenos Aires emitió una ley que es la 15.510 a fines de noviembre, que es un régimen provincial para fomentar la inversión y la producción en determinadas inversiones estratégicas, que aplica también a personas jurídicas, uniones transitorias, agrupaciones de colaboración, y está dirigida a determinadas industrias, entre ellas la manufacturera, determinados servicios, industrias culturales, de salud, de recursos naturales y otros que podrán ser declarados de interés por parte del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. Los proyectos que son susceptibles de adherirse a este régimen son las plantas o inversiones nuevas
o la ampliación de las existentes, siempre y cuando se incrementen al menos en un 30% de la capacidad de producción. Asimismo, se puede presentar un proyecto de un nuevo proceso productivo que también tiene que ser superior al 30% del activo fijo existente. Eh, los beneficios impositivos, que consisten en eh, exenciones parciales en el impuesto inmobiliario, en el impuesto sobre los ingresos brutos y en sellos, van a depender del tamaño del proyecto. ¿Sí? Acá el proyecto tiene que tener como mínimo una inversión de 5 millones de dólares. Los proyectos del segmento 1 son de 5 millones a 50 millones, segmento 2 de 50 millones a 200 millones y el segmento 3 más de 200 millones. ¿Pasás, Leo? Bueno, como les decía, las exenciones son parciales, ¿sí? Y son porcentajes de exención que van a depender de la magnitud del proyecto, ¿sí? Entonces, eh, con respecto a los proyectos que van de 5 millones a 50 millones, se establece una exención del 30% de estos tres impuestos por 5 años. El segundo segmento, que va de 50 millones a 200, es una exención del 25% por 4 años. Y las que son superiores a 200 millones es 20% por 3 años. Acá lo que nos llama la atención es que los beneficios son decrecientes a medida que aumenta la magnitud de la inversión. Por lo general, estamos acostumbrados a que sea de manera inversa, y hay determinados supuestos en los cuales se puede incrementar la exención de acuerdo a determinados parámetros, como por ejemplo incrementar los empleados, asumir determinadas políticas de género, ambientales, algún tipo de inversiones. Esos porcentajes pueden subir hasta el 65% como tope y hasta un máximo de 15 años de vigencia. Por otro lado, se establece el beneficio de la estabilidad fiscal solamente en el impuesto sobre los ingresos brutos y en sellos, por un periodo que va a coincidir con el periodo de otorgamiento del resto de los beneficios, pero la autoridad de aplicación en determinados supuestos, dentro de las inversiones mayores a los 200 millones de dólares, lo pueden extender hasta un periodo total de 30 años. Sí, acá se suma un tema interesante a resaltar, que es esto que está en el medio de la filmina, que es el tema de los desarrollos de proveedores en provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque Tienen las que empresas, claro, las empresas que un están en el porcentaje segmento específico. 2 le van a exigir esto, ¿no? Se exige que un porcentaje específico de los proveedores sean proveedores radicados en la provincia de Buenos Aires, para lo cual la autoridad de aplicación va a crear una base de datos a la que se va a poder acceder. Tal cual, tal cual. Con lo cual, a ver, si ustedes leen la ley de la provincia de Buenos Aires, que ya, insisto, esta ya es ley, no, tiene un puñado de artículos, no es muy extensa. eh, Tiene obviamente estas cuestiones básicas que les estamos señalando. Está pendiente de reglamentación. Esta ley está pendiente de reglamentación, con lo cual habrá que ver cómo se desanda. Yo creo que es una ley que es absolutamente compatible con el RIGI, eh, pero que la ley no adhiere al RIGI, a diferencia de lo que ha ocurrido en muchas provincias. Provincia de Buenos Aires no ha adherido al RIGI, sino que ha creado su propio régimen provincial de inversiones. Y ¿Sí? además los beneficios consideramos que tampoco son muy interesantes. La verdad que se ha quedado un poco a Son medio de bajos. camino, ¿no? A mitad de camino, porque, y esto que decía, resaltaba recién Mica, quiero hacer hincapié en eso, o sea, que los beneficios sean, está bien que los montos se supone que son más altos de ventas, ¿no? Pero que los beneficios sean decrecientes, tanto en plazo como en porcentaje, a medida que las inversiones son mayores, Sí, les pareciera ser un incentiva la inversión grande, digamos. sí, no sé, pareciera ser un poco un contrasentido, ¿no? En el RIGI, precisamente, es todo lo contrario. A mayor nivel de inversión, de hecho, las inversiones de exportación estratégica tienen mayores beneficios que el resto de los adherentes al RIGI, ¿no? Eh, pero bueno. Esta es la normativa que ha lanzado la provincia de Buenos Aires, un poco imitando todo lo que están haciendo también las restantes provincias. La diferencia es que otras provincias lo que están haciendo es directamente adherir a los términos del RIGI, ¿no?
otorgando también algún beneficio adicional, pero siempre en el marco de esta normativa. Acá la provincia establece su propio mini RIGI, vamos a decirlo así, con parámetros de inversión específicos, con requisitos específicos y con, como estamos viendo, beneficios que tienen estas particularidades. Eh, Mauricio, bueno, hasta acá nosotros Bueno, nuestra parte, lo que queríamos hablar, tenemos pero muchas consultas. vamos a pimponear un poquito con la gente, que Sí, vamos con la gente y deja por favor esta placa, porque si no llegamos a terminar con el tiempo que tenemos y quedan consultas sin responder, les pido a todos por favor que reenvíen las consultas pendientes a los emails de Leonel y de Micaela que aparecen ahí. ¿De acuerdo? perfecto, perfecto. Bien, arrancamos en orden de recepción. Rocío pregunta si los beneficios de la parte laboral son aplicables para cualquier tipo de rubro o actividad. Sí, excepto aquellos que tengan regímenes promocionales distintos y especiales, pero sí. Perfecto. Y ya que estamos con el tema laboral, Álvaro pregunta que si contrata a alguien cuyo salario bruto es mayor a 1 millón, ¿te reintegran las cargas por hasta 1 millón o si superas el millón perdés todo? No, el Tope tope máximo. es un tope Claro. máximo deducible, ¿sí? Se puede deducir hasta ese monto. Exacto. No es que se pierde todo, es Exacto. decir, es un límite, ¿sí? Que se utiliza para el cálculo del bono, ¿sí? Es decir, esto es en ambos bonos. Ambos bonos tienen un tope máximo deducible de 1 millón de pesos de salario bruto. Es decir, que si yo tengo un empleado que tiene un salario por un valor mayor, bueno, como máximo me calculan el bono sobre ese millón. Perfecto. Voy a juntar dos consultas en una. Eh, digamos, el régimen, el RIMI es solo aplicable a personas jurídicas, sería la primera parte de la pregunta. Y la Correcto. segunda es si esa persona jurídica está radicada, si la empresa está radicada en la provincia de Buenos Aires, que como acaba de comentar Mica, no se adhirió. ¿Puede de todas maneras aplicar al RIMI? Sí. No, no hay Sí, ninguna limitación. Ahí, bueno, a la ver, adición es respecto al bono de crédito fiscal dale. para la contratación de empleados públicos. En ese caso es donde se solicita, digamos, que la provincia esté adherida y que también otorgue ciertos beneficios. No tiene que ver con el RIMI. Claro, o sea, está muy bueno esto que dice Mica. Una cosa es el incentivo al empleo, que es todo lo que explicó Mica al Absolutamente distinto. principio. Que ahí sí, si, por ejemplo, una persona contrata a alguien que es un empleado de una municipalidad de la provincia de Buenos Aires, la ley nacional para entrar en el beneficio del incentivo al empleo exige que la provincia de Buenos Aires ahí sí se adhiera al régimen, ¿sí? Si no, no puedo adherir al beneficio del bono de crédito fiscal en ese caso, si la provincia no se adhiere y no otorga beneficios adicionales, porque encima tiene que otorgar un beneficio adicional. En cambio, el RIMI, que es específicamente los beneficios tributarios, no están sujetos a ninguna condición provincial, digamos. Ahí puede ser una empresa de la provincia de Buenos Aires, de cualquier lugar del país de la República Argentina, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Es como que son dos títulos distintos en el proyecto. Tenemos incentivo al empleo, que es un título, y RIMI, que es el que tiene estos beneficios impositivos, que es otro título. Bien, también junto dos preguntas. ¿El acceso al RIMI tiene alguna limitante en función del origen de los fondos de la inversión? Es decir, si es a través de un crédito con terceros o es a través de un aporte de capital o cualquier otra fuente de financiamiento, ¿hay alguna limitante para acceder? Mira, yo en el proyecto, por lo menos, a ver, lo que hay en el proyecto eh, hay un artículo 31 que habla del financiamiento, pero de las partidas presupuestarias públicas, digamos, ¿no? Es decir, del sacrificio fiscal que va a tener que hacer el Estado para precisamente afrontar el andamiaje del régimen. Pero no observo, por lo menos en el proyecto de ley, alguna limitante específica. No sé, Mica, si me querés complementar, que refiera a alguna cuestión vinculada con el origen del financiamiento. Eh, no, 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 no no, hay no hay no, una explicación específica respecto a este punto que acaban de mencionar. Obviamente que siempre
en toda actividad económica está el tema del tema de los ROS, del lavado de activos y demás. Bueno, todas estas cuestiones exceden a lo que es un régimen de incentivo a la inversión, pero no hay un requisito específico respecto a si tiene que ser tal o cual financiamiento, o si va a haber líneas productivas de financiamiento para las inversiones, por ejemplo. No, no se mete en ese tema. Ok. Consulta Cintia, ¿el bono que se obtendría por contratación de nuevos empleados es incompatible con el bono del régimen de economía del conocimiento? Ya que los beneficios son similares o iguales. No surge de la Ambos norma una es un incompatibilidad. crédito sobre las contribuciones patronales, ¿no? No sé, Leo, ¿vos qué opinás? No, No, a ver, yo no surge lo veo, del no lo proyecto. veo incompatible. La incompatibilidad está más dada precisamente en el apartado del RIMI respecto a personas jurídicas que se adhieran a otros regímenes de incentivo o al propio RIGI. Es decir, el RIGI y el RIMI no son complementarios en el sentido que para la misma persona, es decir, no puede haber un mismo sujeto en los dos regímenes. Pero todo el apartado de incentivo al empleo, que es este que está preguntando esta persona, ¿cómo es que se llamaba? Cintia. Cintia, que está preguntando Cintia, no observo que haya una incompatibilidad manifiesta en el articulado del proyecto. Por lo menos en la Ok. versión esta que entró al Congreso no lo hay. Tenemos una consulta sobre si el destino de la inversión, bienes muebles y rodados, mencionaste, incluye las pickups. El tema de activos computables es, si mal no recuerdo, Mica, salvo automotores. Creo que no lo mencionamos. Denme un segundito, lo tengo por acá. Dice excluyendo automóviles, dice el proyecto de ley. Si quedara así redactado literal, como dice el artículo 34 del proyecto, que es, dice excepto automóviles, bueno, un utilitario entraría, porque la palabra automóvil es derivada de la ley de tránsito, ley 24449, y va con la misma definición que se utiliza para la ley de impuesto a las ganancias, es decir, una pickup, un utilitario, entraría dentro de un activo computable. Eh, Sí, y yo te agrego mi opinión. Vos viste que el RIMI tiene un sesgo muy enfocado hacia la actividad agropecuaria, con lo cual Totalmente. estoy casi seguro que que quedan alcanzados. Totalmente. Javier nos consulta una construcción que demanda 3 años. ¿El monto aplicable al RIMI sería el desde el inicio de la inversión hasta el mes 24, desde la aprobación de la ley? El monto de activo computable del RIMI es solamente los 2 primeros años de vigencia de la ley. Sí, correcto. Bien, perfecto. Teníamos la de la inversión. ¿Qué beneficios tendrían las empresas importadoras? Bueno, entiendo que particularmente lo del IVA, pero pregunta ahí de Leonel. Sí, a ver, el tema de las importadoras específicamente tienen el beneficio de, a ver, en el RIMI tienen el beneficio específicamente de ganancias y del IVA, es decir, todos los bienes de capital que importen van a tener el beneficio de la amortización acelerada. Y en el que explicamos de la devolución anticipada del IVA, aplica perfectamente también para el crédito fiscal que te cobra la aduana al momento de la importación. ¿Sí? No hay una aclaración específica respecto a exhibiciones de derechos de importación, sí de desgravación de derechos de exportación para pymes industriales, que eso lo mencionamos como otros beneficios, pero entendería que le aplican los beneficios que acabamos de mencionar, ¿no? Que son plenamente aplicables a una importadora. Bien. Una pregunta general de Fernando es, hablamos del acogimiento y del rechazo de parte de Buenos Aires. Consulta si tenés información sobre el criterio que van a adoptar otras provincias. A ver, el criterio que están adoptando otras provincias, si ustedes se fijan, y esto es fácilmente obtenible por internet, y si no, después lo podemos compartir vía Mauricio, hay ya varias provincias que se han adherido al RIGI.
e incluso al RIGI y al régimen de regularización de activos, ¿no? Porque generalmente los trataban en leyes paralelas, ¿no? El tema del blanqueo y el tema del RIGI. Generalmente la postura de las provincias, por lo menos, salvo las que son disidentes, como por ejemplo el caso de la provincia de Buenos Aires a nivel bandera política, es adherir en pleno al RIGI y bueno, y eventualmente evaluar algún régimen provincial adicional. Hoy el que se parece en toda su esencia al RIGI y que es accesible a otro tipo de inversiones es este que se acaba de publicar de la provincia de Buenos Aires. Yo sospecho que durante el año que viene vamos a tener muchas novedades respecto a regímenes de inversión, y no solamente a eso, sino también lo que ha anunciado el presidente en cadena nacional hace muy poco respecto al tema de una reforma tributaria, una nueva reforma tributaria, que reduzca no tanto en gravabilidad, pero sí en cantidad y en simplificación, ¿no? El tema del cumplimiento tributario en Argentina. Veremos si consiguen los consensos, ¿no? Porque lo importante es que consigan los acuerdos en el Congreso. Leonel, Mica, voy a permitirme abusar 5 minutos más del tiempo de ustedes, pues Sí. tenemos consultas que nos quedan y si no, les recuerdo a todos escribirles, por favor, con las que no hayamos podido contestar por tiempo. Ricardo pregunta si los bienes de capital extranjeros, importación de bienes de capital nuevos, usados, estarían amparados dentro de inversiones sujetas al RIMI. Sí, 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 sí. Bien. Sí, Eduardo sí, nos sí. consulta sobre la devolución del crédito fiscal IVA. ¿Cómo funcionaría? ¿Cuáles son los plazos? Si hay una tasa de interés asociada. A ver, como les decía cuando les explicaba el tema de la devolución anticipada, este beneficio ya existe. ¿Sí? Fue creado en la ley 27430 en el año 2017 y es un beneficio que no tuvo mucho andamiaje porque es un beneficio que es un reintegro financiero. ¿Sí? Que como dije, la regla general es el estándar, tiene que haber saldo técnico a favor de IVA por 6 meses en las declaraciones juradas y recién ahí puedes pedirlo para que el fisco te lo acredite. Y esa acreditación demoraba porque el fisco tenía que desembolsar el dinero. Bueno, se supone que con este proyecto eso se agilizaría. ¿Por qué? Porque el inicio de ese trámite no es a los 6 meses de antigüedad del saldo, sino que es a los 3 meses. O sea, se acorta el inicio del trámite y encima el destino no es que el Estado te tiene que dar la plata en la mano, o generalmente es una transferencia bancaria, sino que te permite la posibilidad de que sea una transferencia, una compensación de saldo a favor, es decir, otros destinos que son de alguna manera más ágiles a nivel administrativo que una devolución en dinero. Con lo cual creería que los plazos van a ser más beneficiosos para el contribuyente. ¿Sí? Obviamente habrá que ver después en la práctica esto cómo se traduce, ¿no? Bien, tenemos otra consulta de un negocio estacional. Puntualmente el compañero se refiere a una heladería que en temporada alta incorpora empleados y obviamente en temporada baja los desvincula. ¿Cómo aplicaría en ese caso el beneficio? Mica ahí creería que no aplica, ¿no? No sé, ¿vos qué opinás? Mm, No sé, ¿sería un servicio eventual, por ejemplo? Es que en realidad es una actividad estacional, no es un servicio Sí. eventual, pero el tema es que acá hay un requisito de permanencia, Hay un entonces, requisito de permanencia, pero por ejemplo, con respecto a los servicios eventuales, se dice que se va a establecer algún régimen específico mediante la reglamentación. Digo, a lo mejor también se podrá plantear algo para este tipo de supuestos, pero la norma, así como está, el proyecto de ley como está planteado hoy, no dice nada sobre eso. sí, sí, tal vez haya alguna reglamentación o aclaración al proyecto específicamente para Mm. actividades estacionales que tengan esta particularidad, ¿no? Eh, sí, es un buen punto. Otra consulta es, ¿las empresas que no tienen certificado PYME pueden hacer uso del RIMI? Entiendo que a partir de los 30 millones, si no, no. Pero Exactamente. O sea, acá el certificado vuelve a ser clave, ¿no? Para acceder a beneficios. Con lo cual, no debería existir en la Argentina una empresa que no tenga certificado MIPYME cuando lo puede solicitar. Ese es por lo menos mi mensaje evangélico respecto al certificado MIPYME. Yo sé que hay sí, todavía algunas. Lionel, Daniel, no, Daniel nos Sí, aclara que es el caso donde, viste que un requisito que hay que cumplir es que la casa matriz no sea una gran empresa. Esa es la sí, bueno. situación por la cual fue rechazada. Bueno, totalmente. Cuando hay un tema de vinculación, ahí, bueno, ya no encuadrás como mi pyme directamente. Pero lo que estoy diciendo es,
cuando hay una empresa que encuadra como mi pyme en los términos de la normativa actual, no debería no tener certificado, ¿sí? Digo porque, a ver, algún empresario mi pyme dice, no, porque por ahí me van a inspeccionar, no, no, no. Me estoy perdiendo de un montón de beneficios si no lo tengo, y de acceso a financiación también incluso. Bien, vamos con las últimas dos. ¿Qué domicilio se toma para saber si la provincia está adherida, el legal o el fiscal? Si la provincia está adherida, Si la no, Para el bono de provincia no, crédito fiscal. se adhiere al RIMI. no, pero a ver, Pero eso para no, el no RIMI estoy no entendiendo requiere la pregunta. adhesión provincial. Estamos hablando capaz del bono de crédito fiscal. Sí, Habla pero de no, erradicación. sí, no estoy Sí. entendiendo mucho la pregunta, igual de todas maneras. O sea, ¿qué domicilio se toma respecto al empleado eventualmente? No sé, ahí necesitaríamos una No, aclaración de la no, pregunta. no. Si estuvimos charlando sobre el acogimiento de las provincias al régimen RIMI. Sí, Entonces, hay empresas, hay compañías, personas jurídicas que tienen distintos domicilios. Entonces, ¿cuál de ambos, en este caso el legal o el fiscal, cuál de ambos debería considerarse para saber si está para, radicado en una provincia que se adhirió al régimen? claro, a ver, el tema es el siguiente. Vos como contribuyente en una provincia, ¿sí? Vas a tener beneficios en esa provincia en la medida que desarrolles actividades en esa provincia, con lo cual es independiente de dónde esté el domicilio legal, es más por el domicilio fiscal de esa empresa. Ahora, recordemos lo siguiente, el régimen que explicamos que te requiere de alguna manera para poder tener el incentivo a nivel provincial y a nivel nacional, es el régimen del incentivo al empleo. Es decir, ahí necesariamente, como explicaba Mica, tiene que haber una adhesión provincial y tiene que haber un beneficio provincial adicional que tiene que dar la provincia. Eso por el lado de incentivo al empleo. Por el lado del RIMI, y bueno, el RIMI, a ver, esto es un régimen nacional. Después pueden haber regímenes provinciales paralelos, similares al RIMI, como ha sucedido con la provincia de Buenos Aires, que pondrán sus propias condiciones para los contribuyentes que estén inscriptos en esa jurisdicción y que no necesariamente tienen que ser contribuyentes puros de esa jurisdicción. ¿Se entiende? Eh, no sé si aclaré o oscurecí la pregunta, pero bueno, ese es un poco lo que queríamos Bueno, contar. quedaron algunas consultas que les reitero, por favor, no se pierden. Ahí tienen las direcciones tanto de Leonel como de Micaela para enviarlas. Respecto de la grabación del webinario, va a estar disponible la semana que viene en la web www.usema.edu.ar/pymes. Y además, como les dije al principio, mañana vamos a estar circulando el anteproyecto de ley para quien quiera leerlo en detalle. Así que agradeciéndote muchísimo, Leonel, agradeciéndote a vos, Mica, habernos acompañado hoy. La verdad que fue muy buena la charla y a todos los que estuvieron presentes. Y bueno, cualquier novedad, ahí mencionó Leonel al pasar el anuncio del presidente sobre la nueva reforma tributaria. Les aseguro que en cuanto tengamos algún indicio de eso, vamos a organizar otra charla de este tipo. Por mi parte, nada más y muchas gracias. Leonel, Gracias. Mica, muchísimas gracias. Un placer y a todos los presentes, un placer que nos hayan acompañado. Y bueno, recuerden que nuestra web es www.usema.edu.ar/pymes. Ahí podrán encontrar información, por ejemplo, sobre nuestro programa de dirección de pymes, próxima edición que empezará en el mes de abril del 2025 y en el cual les recomendamos a los que se quieran sumar. Gracias, Leonel, gracias, Micaela, gracias, Gracias, Mauricio. Mario, Mauricio, un placer haber estado compartiendo esta tarde con ustedes. Gracias, Mica, y bueno, estaremos en contacto por las novedades. Gracias a todos. Chao, chao, a todos, Chao, chao, saludos. gracias. Chao.